prometido es un princeso. Quiere cancelar la boda únicamente porque vio un vídeo de cómo le fui infiel en mi despedida de soltera. Él dice que es un acto despreciable, pero está exagerando. ¿No se supone que las despedidas de soltera son para eso? Noé puso pausa al vídeo justo cuando el stripper me estaba agarrando por la cintura y yo lo besaba como si fuera mi novio, y dijo que eso era un acto despreciable, que no podía casarse conmigo después de ver algo así. Su mamá lloraba en una esquina como si le hubieran avisado de una tragedia nacional. Mi papá tenía la cara desencajada pensando en los miles de dólares botados y yo solo pensaba que todos estaban reaccionando como si hubiera cometido un crimen y no una metida de pata en una noche de despedida. Todo el mundo se quedó con esa imagen congelada de mí, pero nadie se pregunta qué pasó antes de llegar a ese maldito segundo de vídeo que ahora usan como prueba en mi contra. Así que voy a contar la historia desde el principio. Yo soy Aymara, y si hoy me preguntas, estoy etiquetada como la infiel de la despedida de soltera. Suena fuerte, lo sé, pero también sé que toda la gente que me señala solo ve el resultado y no el contexto. Llevo meses organizando una boda prácticamente sola, porque sí, no es un encanto, pero no se entera de la mitad. Mientras él se limita a decir que todo le parece bien, yo he sido la que se rompe la espalda eligiendo salones, coordinando flores, revisando presupuestos, peleando con proveedores. Y, encima, lidiando con su mamá, que se mete en todo y quiere opinar hasta del color de mis uñas. No es de esos hombres buenos, sensibles, casi demasiado correctos. Un princeso, así lo empecé a llamar con mis amigas. Todo le parece un sacrilegio, gastar demasiado, mostrar demasiado, irse demasiado lejos. Siempre quiere hacer lo correcto, lo moral, lo que la gente consideraría adecuado. Y claro, mientras tanto, yo tengo que sostener la imagen de novia perfecta, organizada, serena, agradecida, aunque por dentro me esté comiendo la presión de mantener todo en pie. Cada vez que me veía agotada, él decía que valdría la pena cuando caminara hacia el altar, como si ese momento mágicamente borrara todo. Mis amigas veían otra cosa. Ellas eran las que escuchaban mis quejas sin filtro, las que sabían que yo sentía que estaba perdiendo un pedazo de mí en medio de listas, pagos y aprobaciones. Un día, casi en broma, una dijo que la despedida de soltera era el último descontrol, que si no aprovechaba ahora me iba a arrepentir luego, cuando estuviera casada y todo se volviera monótono. Las otras se sumaron, repitiendo lo mismo, que después ya no podría hacer nada, que lo que no hiciera en esa noche no lo haría nunca. Y sí, lo admito, les creí. Porque en el fondo sentía que todo el mundo estaba esperando que yo me portara, a la altura, menos yo misma. Ellas se encargaron de todo lo de la despedida. Crearon un chat aparte, lleno de mensajes tipo no apto para Noé, en el que organizaban juegos, tragos, sorpresas. Yo solo sabía que habían alquilado un lugar privado y que debía ir con ánimo de desconectar. Me decían que esa noche no era de novias responsables, sino de amigas sacándose la presión del vestido, las invitaciones y la suegra. Yo al principio me reía y les decía que no quería pasarme, que no quería problemas, pero cada vez que mencionaba a Noé, alguien respondía que justamente para eso era la despedida, para hacer lo que después no se puede comentar. El lugar que alquilaron era un salón pequeño, cerrado, sin ventanas a la calle, perfecto para que nadie viera nada. Decoraron con globos, luces, letreros con frases de doble sentido, una mesa llena de bebidas y snacks. Empezaron a sacar regalos, picantes, que se cobraban a punta de tragos, lencería, juguetes, juegos de cartas con retos subidos de tono. Yo al principio me sentía incómoda, me tomaba los chats más por compromiso que por ganas, pero la verdad es que poco a poco el alcohol empezó a hacer su trabajo. Mi risa se volvió más fuerte, mis respuestas menos cuidadas, y la idea de que esa era, supuestamente, mi última noche libre empezó a colarse en mi cabeza. Los juegos se volvieron cada vez más intensos. Había retos de confesar historias, de contar fantasías, de elegir a quién besarías si no tuvieras pareja. Cada vez que yo decía que no quería contestar, alguien me recordaba que pronto sería esposa, que después ya no podría tener estas conversaciones sin que todo se volviera sospechoso. Entre siot y siot, empecé a sentirme como si estuviera en una especie de rito de paso en el que tenía permitido soltarme por primera vez en meses. Nadie hablaba de Noé como persona, hablaban de Noé como límite, como frontera que pronto ya no podría cruzarse. En un momento de la noche, apagaron las luces y pusieron música más fuerte. Yo pensé que era otro juego, hasta que entró el típico stripper de catálogo, marcado de gimnasio, sonrisa de actor barato, tatuajes estratégicos y esa seguridad ridícula de quien sabe que todas lo están mirando. Mis amigas gritaron como si hubieran visto a un famoso. Yo me reía, pero también pensaba que era solo show, que era parte del paquete, que había un acuerdo tácito de que eso no salía de ese salón. Empezó con los bailes grupales, pasando cerca de todas, levantando su camiseta, dejando que le metieran billetes en el pantalón, las típicas tonterías. Yo me mantenía algo atrás, todavía con ese freno interno,
hasta que una de mis amigas, la más intensa, decidió que la novia no podía quedarse en la esquina. Me tomaron de los brazos, casi a la fuerza, y me sentaron en una silla en medio del salón. Me rodearon, gritaban mi nombre, decían que era mi noche, que después no tendría pretextos. Él se me acercó con esa actitud de personaje que se sabe parte del espectáculo y empezó a bailar encima de mí. Al principio intenté mantener cierta distancia. Me reía, miraba hacia otro lado, ponía las manos en un lugar más o menos neutro. Pero él se inclinaba, me rozaba, me susurraba cosas al oído que ni siquiera recuerdo palabra por palabra, porque el ruido, la música y el alcohol formaban una mezcla extraña. Escuchaba a mis amigas gritar que lo aprovechara, que después no podría quejarme de no haber vivido. Yo repetía en mi cabeza que era solo show, que Noé nunca se enteraría, que los hombres también hacen cosas en sus despedidas y nadie los crucifica. En algún momento, el ambiente cambió. Ya no era solo él bailando y yo riéndome. Se inclinó más, me miró de frente, yo ya no tenía tan claros los límites. Notaba sus manos donde no debían, sus dedos deslizando por mi cintura, su cuerpo pegado al mío. Y yo, en vez de detenerlo, me dejé llevar. Lo agarré por el cuello, lo acerqué y lo besé. No fue un beso de compromiso ni un juego de labios, fue un beso de verdad, con mi mano en su nuca, con su mano apretando donde no debía. Algunas amigas se alejaron un poco, otras levantaron más el celular para grabar mejor. Y yo, sinceramente, no estaba pensando en nada que no fuera el momento. Después del beso, hubo más roce, más contacto, manos recorriendo, risas cómplices alrededor. Yo sentía que estaba flotando en una especie de burbuja donde nada de lo que hiciera tendría consecuencias porque todo eso era parte del show. Me repetía que era una noche, un cuerpo desconocido que desaparecería al apagarse la música, que al día siguiente volvería a ser la novia correcta, la que cumple, la que lleva la agenda de pagos y confirma la lista de invitados. Una parte pequeñita de mí, muy al fondo, susurraba que estaba cruzando una línea, pero la ahogué con otro shot y con la idea de que, si los hombres lo hacían, nosotras también podíamos. En algún punto de la noche, el stripper desapareció, la música bajó un poco y la despedida volvió a ser solo nosotras. Me encerré un momento en el baño, me miré al espejo y vi el maquillaje corrido, el cabello despeinado, la sonrisa medio culpable. Sentí una especie de resaca moral anticipada, pero la apagué rápido diciéndome que no iba a dramatizar. Me dije que no tenía sentido llorar por algo que, técnicamente, estaba diseñado para ser salvaje. Salí del baño y les pedí a mis amigas, casi a modo de broma, que lo que hubiera pasado ahí se quedara ahí. Ellas respondieron que obvio, que así funcionaban las despedidas. Cuando llegué a casa, todavía con el olor a alcohol en la ropa, Noé estaba dormido. Lo vi acostado, tan tranquilo, con la cara de niño bueno que se le pone cuando descansa. Me acercó una puntada rara en el pecho, no voy a mentir, pero la tapé levantando la manta, dándole un beso rápido en la frente y diciéndome que ese beso borraba cualquier culpa. Pensé que si yo hacía bien todo lo demás, si era una buena esposa, una buena compañera, si lo cuidaba, si estaba al pie del cañón, esa noche quedaría como una anécdota enterrada. A la mañana siguiente, la resaca fue más de cuerpo que de conciencia. Tenía la cabeza pesada, el estómago revuelto y el celular lleno de notificaciones. El grupo de amigas estaba a tope, mensajes de lo que se habían reído, de lo brutal que había estado el stripper, de lo legendaria que había sido mi despedida. Había vídeos, fotos, audios. Yo no tuve estómago para ver nada de cerca, solo respondí con algún comentario ligero, diciendo que casi no recordaba detalles, que me dolía todo. En mi cabeza, el plan era claro, no revisar demasiado, no revivir nada y dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Durante el día, seguí con el papel de novia ocupada. Fui a ver detalles de las flores, hablé con el fotógrafo, respondí correos. Me repetía que una noche no definía una relación, que lo que realmente importaba era todo lo que había hecho por esa boda y por esa vida en común. Nadie se pregunta cuánto esfuerzo pones, solo se quedan con un momento. Yo no me sentía una infiel serial, ni una mala persona. Me sentía una mujer agotada, que tuvo una noche fuera de control y que ahora solo quería que la dejaran seguir adelante. Nunca, de verdad nunca, pensé que alguien iba a agarrar ese momento aislado y convertirlo en arma. En mi cabeza, lo que pasó con el stripper se iba a quedar encerrado entre cuatro paredes, disuelto en alcohol y gritos, marcado como parte de ese ritual que todos asumen pero nadie reconoce en voz alta. Pensé que el secreto estaba a salvo entre amigas, que el vídeo sería un chiste privado, que nadie en su sano juicio lo sacaría del contexto para tirarlo contra mí. Yo solo quería que esa noche fuera un paréntesis, no el título de la historia por la que ahora todo el mundo me juzga. Usuario Anónimo 1 dice, honestamente, lo que cuentas no suena a simple show de despedida, suena a infidelidad con todas sus letras. Beso de verdad, manos donde no debían, desconectarte a propósito de tu prometido para poder disfrutarlo.
Que hubiera alcohol y gritos no borra que tú elegiste cruzar esa línea, y encima ahora lo presentas como si fuera casi obligatorio por casarte. Respuesta de la OP, es que ustedes hablan como si me hubiera ido de viaje romántico con el stripper. Fue una noche en un contexto que todo el mundo conoce, con presión, con alcohol y con la idea de que era el último descontrol. No estoy diciendo que haya sido perfecto, pero sí digo que convertir eso en la medida absoluta de quien soy como pareja me parece una exageración ridícula. Nadie se fija en todo lo que hice bien, solo en ese segundo de vídeo. Usuario Anónimo 2 dice, te justificas mucho con él, todo el mundo sabe cómo son las despedidas, y los hombres también lo hacen, pero en ningún momento pareces asumir que traicionaste la confianza de alguien que ni siquiera estaba allí para defenderse. Noé confiaba en ti, no en tus amigas ni en el contexto. Decidiste conscientemente desconectarte de él y luego pretendes que sea solo una anécdota más. Respuesta de la OP, si vamos a hablar de confianza, también habría que hablar de cómo se normaliza que ellos tengan despedidas llenas de cosas que nadie graba ni cuestiona. Yo no armé una doble vida, no estuve meses engañándolo, tuve una noche en la que me dejé llevar. Que ahora quieran ponerme el sello de traidora eterna por eso mientras siguen mirando para otro lado con lo que hacen los demás es lo que me parece injusto. Usuario Anónimo 3 dice, llama la atención como todo el tiempo te colocas como víctima de la presión, del alcohol, de las amigas, del contexto, pero casi nunca como protagonista de tus propias decisiones. Nadie te obligó a agarrarlo del cuello y besarlo, nadie más que tú decidió apagar esa vocecita que te decía que estabas cruzando un límite. Si de verdad quisieras que se entendiera el contexto, empezarías por admitir eso. Respuesta de la OP, claro que fui yo quien lo besó, no lo estoy negando. Lo que digo es que no se puede separar ese gesto de todo lo que lo rodeaba, meses de estrés, un ambiente montado justamente para eso, un tipo contratado para provocar ese tipo de reacción. Reducir todo a, ella quiso traicionar y punto, es demasiado cómodo para todos, menos para mí. Pero entiendo que es más fácil señalar a la novia que admitir que el ritual entero está podrido desde la raíz. Actualización 1. El verdadero problema no fue lo que pasó esa noche, sino el maldito vídeo apareciendo donde no debía. Yo sabía que mis amigas estaban grabando cosas, pero en mi cabeza eran vídeos generales, bailes en grupo, chats, juegos tontos para subir a historias con stickers de despedida y ya. Nunca imaginé que alguien se había tomado el trabajo de ponerse en modo camarógrafa profesional justo en el peor momento. Resulta que una de mis mejores amigas, según ella medio ebria, grabó de cerca, con buen ángulo, buena luz y todo, el momento exacto en el que yo agarro al stripper del cuello, lo beso y él me toca como si fuéramos algo. Cualquier persona que vea ese vídeo no necesita imaginar nada, está todo servido. Al día siguiente yo estaba en ese estado raro de resaca física y resaca moral leve. No me sentía un monstruo, pero sí tenía esa incomodidad de saber que cruzaste un límite, aunque quieras minimizarlo. Me levanté tarde, me tomé un café, empecé a revisar pendientes de la boda, intentando concentrarme en flores, listas y cosas normales. En eso, Noé me escribe. No fue su típico mensaje de buenos días con corazón, fue un, ¿podemos hablar cuando tengas un momento? Es importante. Sentí como se me puso pesado el estómago, pero todavía quería creer que sería algo del proveedor, de los pagos, de lo que sea. Pasaron unos minutos y de pronto me llegó un vídeo reenviado, sin explicación. Encima, abajo, solo un mensaje, ¿esto qué es? Lo abrí y sentí literalmente cómo me bajó la presión. Ahí estaba yo, en pantalla completa, riéndome, agarrando al stripper como si fuera mi novio, besándolo de verdad, sus manos recorriéndome. Las voces de mis amigas de fondo gritaban que era mi última noche de libertad, que lo aprovechara, que Noé ni se enteraría. No era un vídeo de ambiente, era un close-up perfecto de mi peor decisión. Lo primero que pensé no fue, ¿qué hice?, sino, ¿quién fue la idiota que lo mandó y a quién se le ocurrió pasarle esto a él? Cuando lo vi ese día, Noé ya no era el mismo. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada. Me dijo que había visto ese vídeo por casualidad porque alguien se lo envió, preocupado por él, como si fueran héroes anónimos salvándolo del desastre. Me dijo que se sentía humillado, que mientras él estaba tranquilo, emocionado por la boda, yo estaba montando ese espectáculo, que no podía creer que lo había besado así, que lo hubiera dejado tocarme, que mis amigas gritaran semejantes barbaridades como si él no existiera. Repetía la palabra despreciable, como si hubiera matado a alguien en lugar de haberme besado con un desconocido en una fiesta. Yo intenté apagar el incendio como pude. Le dije que era la despedida, que todo el mundo sabe cómo son esas cosas, que el ambiente, el alcohol, la presión de las amigas. Le expliqué que el tipo era un profesional, que para él era un trabajo y que, al final, eso era parte del show. Le dije que no contaba como infidelidad real porque no había sido algo emocional ni una historia paralela, solo un error de una noche con un tipo que ni siquiera sé cómo se llama. Le recordé que los hombres en sus despedidas hacen cosas peores y nadie les arma un juicio moral de esta magnitud.
Pero él no estaba en modo escuchar, estaba en modo juez. Me dijo que lo que le dolía no era solo el acto, sino la intención, el hecho de que yo hubiera decidido apagarlo de mi mente para poder hacerlo. Que no era el stripper, era que yo fuera capaz de cruzar esa línea mientras él confiaba en mí. Dijo que no se veía casándose con alguien que podía hacer algo así, que lo que más le hervía era la traición de confianza. Yo quería gritarle que estaba exagerando, que estaba tirando a la basura meses de relación y toda una boda por un vídeo fuera de contexto, en un entorno pensado para eso. Pero cada vez que intentaba explicarle que una despedida tiene sus propias reglas, él respondía que su dignidad no estaba en promoción solo porque fuera tradición. Cuando intenté darle la vuelta al tema y hablar de cómo había conseguido ese vídeo, de quién se lo mandó, él dijo que eso era lo de menos, que el foco no era el chisme sino lo que yo había hecho. Y sí, entiendo que duele, pero tampoco voy a hacer como que sacar un vídeo íntimo y andarlo reenviando no es también una falta de respeto. Me quedé pensando que para él el problema era que lo vieran, no que yo estuviera agotada, presionada y metida en un ritual que todo el mundo normaliza. Él decidió quedarse con el rol de mártir, el que descubrió la verdad a tiempo, mientras yo quedé en su cabeza como la novia que jugó sucio en el último minuto. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble que incluso viendo el vídeo sigas pensando en quién lo mandó, antes que en lo que hiciste. No importa cuánta presión o alcohol hubiera, tú sabías perfectamente que estabas besando a otra persona a días de casarte. Que lo llames error de una noche o parte del show, no cambia que para él fue una traición clarísima, y es lógico que dude de todo. Respuesta de la OP, que dude es una cosa, que use ese vídeo como si fuera todo mi currículum amoroso es otra. Sí, metí la pata, nunca he dicho que fue mi momento más brillante, pero tampoco voy a aceptar que me resuman a esos segundos. Nadie se pregunta cómo llegué a ese nivel de presión ni cuánto aguanté antes. Es muy fácil mirar un vídeo mudo y creerse juez sin contexto. Usuario Anónimo 2 dice, dices que no es infidelidad real porque no hubo historia ni sentimientos, pero el respeto no se mide solo en si me enamoré o no. Lo que vio Noé fue a su prometida disfrutando con otro como si él no existiera. Y encima lo relativizas con el típico, los hombres también lo hacen. Eso no es explicación, es excusa para no asumir que lo que hiciste sí rompe la confianza. Respuesta de la OP, la confianza no se construye ni se destruye por un solo gesto, se construye con todo lo demás también. Yo no tuve una doble vida, no estuve meses mintiendo, no le inventé viajes falsos, tuve una noche estúpida, en un contexto que todo el mundo alaba en privado y condena en público. Que ahora quieran borrar todo lo anterior por eso me parece más teatro que otra cosa. Usuario Anónimo 3 dice, te molesta que él se ponga en modo juez, pero tú también estás juzgando todo el rato, al ritual, a las amigas, a la sociedad, a la tradición. Hablas de contexto como si el contexto te hubiera agarrado la cabeza y te hubiera obligado a besarlo. El contexto presiona, sí, pero al final quien decide eres tú. Hasta que no aceptes eso, todo lo demás te va a parecer exageración. Respuesta de la OP, yo nunca he dicho que una mano invisible me movió, claro que decidí yo. Lo que no acepto es que se saque esa decisión de todo lo que venía antes y de todo lo que vino después. Ponerlo en contexto no es justificar, es entender. Pero como a la gente le encanta un villano claro, es más cómodo decir, es infiel y ya, que mirar lo podrido que está el show completo alrededor. Actualización 2. Si todo se hubiera quedado entre Noé y yo, capaz con el tiempo se habría podido reparar algo, no digo que igual, pero al menos negociar. Pero claro, él decidió que no podía cargar solo con la herida y fue corriendo a enseñarle el vídeo a sus papás. Y ahí sí se armó la función completa. Su mamá, que ya desde el principio me miraba como si yo fuese un proyecto a corregir, por fin tuvo el argumento perfecto para soltar todo lo que pensaba. Lloró, dijo que menos mal se habían enterado antes de la boda, que Dios había puesto ese vídeo en sus manos para proteger a su hijo. Su papá lo miraba con esa cara de decepción grave, la misma que yo siempre temí ver dirigida hacia mí, solo que ahora la veía desde afuera. Lo peor no fue solo que se lo mostrara a sus papás, sino que lo compartió en el grupo de WhatsApp familiar. Según él, para explicar por qué estaba dudando de la boda y que no le cayeran encima a él como irresponsable. O sea, necesitaba justificarse ante todos, y la mejor manera fue exponerme. Aunque algunos respondieron con silencios o mensajes neutrales, es obvio que todos lo vieron, y los que se hicieron los distraídos lo comentaron por fuera con los primos, padrinos, tíos. De repente, un momento que se suponía privado entre amigas y un show contratado se convirtió en el vídeo de chisme del mes para toda su familia. Yo me enteré porque él mismo me lo dijo, como si fuera algo lógico. Le reclamé que no tenía ningún derecho a andar repartiendo el vídeo como si fuera un boletín de prensa. Le dije que lo que estaba haciendo también era traición, que me estaba exponiendo, que me estaba ridiculizando frente a gente con la que luego tenía que seguir tratando. Él me respondió que si yo no hubiera hecho nada, no habría nada que mostrar, que no intentara invertir los papeles. Para él,
Compartir el vídeo era casi un acto de transparencia, no de humillación. La cosa se puso peor cuando una de mis amigas, la más bocona, quiso defenderme en su grupo. Según ella, estaba harta de que hablaran de mí como si fuera una degenerada, así que envió el vídeo para decir que tampoco había sido para tanto. Obviamente, su brillante idea solo consiguió que el vídeo circulara aún más. De esos grupos pasó a otros, a chats de conocidos, y de ahí a grupos de chisme locales donde nunca se dice el apellido, pero todos saben quién es quién por detalles mínimos. Mi vestido, mi tatuaje, mi risa, todo funcionaba como código para identificarme. En paralelo, empezaron las consecuencias en mi trabajo. Compañeros que jamás habrían estado en mi despedida empezaron a hacer bromas de mal gusto. Comentarios como no vayas a hacer una despedida así para tu próximo ascenso o cuidado con los trippers que eso sale caro. Al principio fingí reírme, pero por dentro me hervía la sangre. Hasta que un día mi jefa me llamó a su oficina. Con ese tono pasivo-agresivo que usan cuando te quieren decir algo sin decirlo, me soltó que tenía que cuidar mi imagen porque representaba a la empresa, que mi vida personal no era asunto suyo, pero que ciertas cosas se estaban comentando, y eso podía afectar cómo nos veían los clientes. Todo, repito, por un vídeo de una fiesta privada donde, en teoría, una debería poder relajarse. Mientras tanto, yo no dejaba de pensar que, si Noé hubiera tenido la mínima dignidad de tratar esto como algo entre dos personas adultas, nada habría escalado tanto. Le dije claramente que él también me estaba faltando al respeto al andar repartiendo el vídeo a medio mundo. Que él estaba eligiendo hacerme quedar como la villana pública mientras se aseguraba el papel de pobrecito engañado. Él, por supuesto, se escudaba en que necesitaba apoyo, que no podía callarse algo así, que su familia tenía derecho a saber. En resumen, él podía compartirlo porque le dolía, pero yo tenía que asumir en silencio porque fui la que se equivocó. Usuario Anónimo 1 dice, entiendo que te moleste que el vídeo se haya viralizado, pero eso no cambia que la raíz de todo fue lo que tú hiciste. Noé no habría tenido nada que mostrar si no hubieras dado material. Es verdad que exponerlo a tanta gente fue innecesario, pero parece que usas eso para distraer del hecho de que fuiste tú quien abrió la puerta al desastre. Respuesta de la OP, que la raíz sea un error mío no le da a nadie barra libre para hacer conmigo lo que quiera después. Una cosa es estar dolido, otra usar ese dolor para justificar exponerme ante todo el mundo. Parece que para muchos es lógico que yo pague por siempre, pero nadie quiere admitir que lo que hicieron con el vídeo también fue cruzar límites básicos de respeto. Usuario Anónimo 2 dice, dices que una despedida es un espacio privado y que debería quedarse ahí, pero también sabías que había celulares, que todo el mundo graba todo. No estamos en los años 90. Pretender que algo tan evidente no pudiera salir de ese círculo es ingenuo como mínimo. En lugar de aceptar que te equivocaste al confiar en ese entorno, solo culpas a los demás por mostrar lo que tú misma diste. Respuesta de la OP, sé perfectamente que hoy todo se graba, pero una cosa es hacerlo para el chisme interno y otra convertirlo en arma de destrucción masiva. Si yo hubiera sabido que iban a usarlo como prueba judicial de mi moral, ni siquiera habría ido a la despedida. No niego que subestimé el peligro, lo que no voy a hacer es decir gracias por exponernos porque, así son los tiempos. Usuario Anónimo 3 dice, es muy significativo que sigas usando palabras como, princeso herido, o, pobrecito engañado, para referirte a Noé. Da la impresión de que, en el fondo, lo desprecias por haberse sentido tan afectado. Para ti, todo esto es más un problema de imagen y chisme que una traición a su confianza. Mientras lo veas así, vas a seguir repitiendo que el problema es cómo reaccionaron, no lo que pasó. Respuesta de la OP, lo que me molesta no es que esté dolido, eso lo entiendo. Lo que me parece de drama de novela es que convierta ese dolor en espectáculo y se asegure de salir con la etiqueta de mártir perfecto. Yo perdí más que él, relación, reputación, tranquilidad. Pero claro, la narrativa oficial es que él sufre por amor y yo solo me quejo porque el chisme me afecta. ¡Qué conveniente! Actualización 3. Cuando Noé dijo por primera vez que quería cancelar la boda, yo honestamente pensé que era una reacción del momento, una frase de rabia. Lo tomé como algo que decía ahora, pero que se le iba a pasar cuando bajara el impacto. Pero no. Resultó que lo decía completamente en serio. Sin avisarme mucho, empezó a moverse, fue al salón de eventos, habló con la organizadora, comenzó a revisar contratos. Fue ahí cuando entendí que cancelar una boda no es solo decir ya no nos casamos, es desarmar toda una maquinaria que ya estaba en marcha. Los contratos tenían cláusulas claras, penalidades si se cancelaba con poca anticipación, porcentajes no reembolsables del salón, del catering, del fotógrafo, de la música. Muchas de esas cosas ya estaban pagadas en su totalidad o en buena parte, gracias a aportes de nuestras familias y de los padrinos. La familia de Noé no tardó en reaccionar. Rápidamente empezaron a decir que, si la boda se cancelaba por lo que yo había hecho,
entonces mi familia debía asumir la mayor parte de las pérdidas. Para ellos era matemático, su hijo era la víctima, yo la culpable, por lo tanto, que mi lado pague. Mis padres no son ricos ni de lejos. Lo que pusieron para la boda lo hicieron vendiendo cosas, apretándose el cinturón, renunciando a vacaciones, a arreglos en la casa. Cuando mi mamá escuchó que la familia de Noé quería que nosotros cubriéramos la penalidad, se desmoronó. Lloraba, decía que no era solo la vergüenza, sino también la sensación de que todo su esfuerzo se había tirado a la basura por un error mío. Mi papá se quedó callado, con esa rabia contenida que da más miedo que los gritos. Él estaba dolido por el dinero, pero el silencio me pesaba más que cualquier sermón. Las llamadas entre las familias se volvieron tensas, llenas de reproches en voz disfrazadamente educada. Los padres de Noé hablaban de valores, de educación, de que tenían suerte de haberse enterado a tiempo. Los míos trataban de defender que una noche no define a una persona, pero la culpa económica los dejaba sin mucha fuerza. Cada conversación terminaba con silencios incómodos y frases como ya veremos, pero en realidad todos sabían que lo que se estaba desmoronando no era solo una boda, sino la relación entre dos familias que ya se habían mezclado a la fuerza. Mientras tanto, mi vida laboral se desmoronaba en paralelo. Había un ascenso prácticamente cantado, algo por lo que llevaba tiempo trabajando. Mi rendimiento, mis números, mi compromiso, todo estaba alineado para que se diera. Pero justo después de que el chisme del vídeo empezara a circular, las cosas cambiaron. Dejaron de invitarme a ciertas reuniones, mi jefa se volvió más fría, menos accesible. Cuando pregunté directamente por el ascenso, me respondió con esa frase de manual: no es el mejor momento, dadas ciertas circunstancias personales. Fue una manera elegante de decir, tu vida privada está manchando tu perfil profesional. Yo me sentía atacada por todos lados. Por un lado, la familia de Noé queriendo hacer una especie de ajuste de cuentas económico conmigo a través de mis padres. Por otro, mi trabajo congelando mis oportunidades por un vídeo que no tenía nada que ver con mi desempeño. Y en medio, Noé, que ya no quería hablar conmigo más que para temas logísticos, como si yo fuera una simple responsable de daños. Y sí, yo veía todo eso y no podía evitar pensar, ¿de verdad toda esta ruina económica, familiar y profesional se justifica por un beso y unos toqueteos en una fiesta de despedida donde todo el mundo estaba borracho? Usuario Anónimo 1 dices que es solo un beso y unos toqueteos, pero estás ignorando por completo que esos contratos, ese dinero y esas expectativas se construyeron sobre la idea de un compromiso serio. No es solo el acto, es lo que simboliza a días de casarte. La gente puso dinero y esfuerzo porque confiaba en ustedes dos, y tú rompiste esa base. Es lógico que eso tenga precio, aunque no te guste. Respuesta de la OPE: el compromiso serio no desaparece porque una noche se salga de control. Toda la boda, todo el esfuerzo, no lo hice sola ni borracha. Lo hice trabajando, organizando, sosteniendo. Nadie puso plata pensando que yo era un ángel intocable, la pusieron porque querían ver la boda hecha. Cancelarlo así también es decisión de él, pero parece que solo yo tengo que pagar la factura completa. Usuario Anónimo 2 te molesta que el ascenso se haya enfriado, pero también sabes que hay trabajos donde la imagen sí cuenta, aunque suene injusto. No es que el vídeo no tenga nada que ver con tu desempeño, es que ahora representas a la empresa frente a personas que quizá ya te han visto en ese contexto. Esa es la realidad, te guste o no. Puedes quejarte, pero también podrías admitir que el riesgo lo asumiste tú. Respuesta de la OPE: que la imagen cuente no significa que esté bien que algo sacado de una fiesta privada pese más que años de trabajo. Yo acepto que el riesgo estuvo ahí, no soy tonta, pero también digo que si vamos a hablar de profesionalismo, entonces no deberíamos mezclar vidas privadas en primer lugar. Lo que pasa es que a la gente le encanta castigar a la mujer por salirse del molde y llamarlo consecuencia natural. Usuario Anónimo 3 lo que más choca de cómo cuentas todo es que siempre hay un sí, pero. Sí, hice esto, pero él también. Sí, cometí un error, pero exageran. Sí, hay consecuencias, pero son injustas. Nunca hay un sí, la cagué muy fuerte y entiendo por qué todos están así. Hasta que no seas capaz de ver el tamaño del impacto que tuvo lo que hiciste, cualquier cosa que pase te va a parecer desproporcionada. Respuesta de la OPE: porque tampoco voy a decir que todo lo que ha pasado es proporcional a lo que pasó esa noche solo para que todos se sientan mejor con su indignación. Sé que me equivoqué, pero también sé que hay un amor por el drama y el castigo que se les fue de las manos. No voy a repetir el guión de soy la peor persona del mundo, solo porque así encajo mejor en la versión que todos quieren contar. Actualización 4. Al final, la boda se canceló oficialmente. No en un arranque, no en una amenaza, en papeles, llamadas, correos con proveedores. Noé dejó de escribirme casi del todo. Me bloqueó en redes, solo quedó un canal de comunicación muy frío a través de nuestros padres para temas pendientes.
devoluciones de regalos, cómo manejar los pagos, qué hacer con las cosas compradas. Él se quedó con la imagen perfecta del hombre que defendió su dignidad a tiempo, del que no permitió que lo pisotearan. Yo quedé como la novia que arruinó todo por un stripper. En el trabajo, el ascenso desapareció del mapa. No me echaron, pero quedé marcada. Algunos compañeros empezaron a tratarme con una mezcla rara de morbo y lástima, otros se alejaron como si mi chisme fuera contagioso. Cada vez que se hablaba de matrimonio, de despedidas, de compromiso, sentía miradas cruzadas, pequeñas pausas. No es que me lo estuviera imaginando, se notaba en los comentarios, en las bromas suaves que paraban en seco cuando yo entraba a la sala. Mis amigas tampoco salieron bien paradas de esta historia, pero curiosamente las que más ruido hicieron al principio fueron las que más rápido desaparecieron. Esas que me presionaron para que la despedida fuera, a lo grande, que repetían que era mi última noche para descontrolarme, fueron las primeras en hacer silencio cuando todo explotó. Algunas ni siquiera me escribieron para preguntar cómo estaba, simplemente se desvanecieron del mapa digital. Otras, hartas de escucharme decir que no estaba exagerando, me dijeron de frente que dejara de culpar a todos menos a mí. El chat de amigas pasó de ser un hervidero a un cementerio de mensajes. En mi familia, el ambiente se quedó cargado de algo que no se dice, pero se siente. Mis padres siguieron con su vida como pudieron, pero cada vez que sale el tema de parejas, bodas o compromisos, noto cómo me miran de reojo. Mi mamá trata de ser cariñosa, pero se le escapa la tristeza. Mi papá, más práctico, evita el tema. Sé que parte de ellos sigue pensando en el dinero perdido, pero otra parte me mira como la hija que tuvo todo a punto y lo tiró por un impulso. Y sinceramente, estar en esa posición cansa. A nivel social, estoy etiquetada. Aunque el vídeo ya no circule con tanta fuerza, el chisme quedó instalado. Cuando conozco a alguien nuevo, sobre todo dentro del mismo círculo, no puedo evitar pensar si ya escuchó la historia, si está haciendo la conexión mental de esta es la de la despedida. Incluso si no lo han visto, han oído una versión resumida. Intentar empezar una relación en estas condiciones es como querer construir sobre un terreno lleno de escombros y chatarra. Todo lo que hagas está condicionado por algo que pasó en una sola noche. Sí, perdí mucho, la boda, la relación, parte de mi reputación, oportunidades laborales, amistades. Sería estúpido negar eso. Pero sigo pensando que todo se magnificó porque la reacción de Noé y de su entorno fue teatral y porque la gente es profundamente hipócrita. Los hombres hacen cosas iguales o peores en sus despedidas y se ríen, lo cuentan como anécdota heroica, nadie los crucifica así. En cambio, una mujer se sale del guión de novia pura e intocable y se convierte en advertencia andante. Noé decidió cancelar todo únicamente porque vio un vídeo de un momento específico en un contexto específico. Jamás quiso entender lo que significa estar mes tras mes sosteniendo una boda, lidiando con presiones, escuchando que esa noche es tu último descontrol, con alcohol encima y amigas empujando. Prefirió ver traición absoluta donde yo veo una metida de pata grave, sí, pero aislada. Él será recordado como el princeso sensible que defendió su dignidad, y yo como la infiel de la despedida. Pero para mí, la verdadera tragedia no es el beso en sí, sino que nadie quiso aceptar que una despedida de soltera puede ser salvaje sin que eso borre todo lo que uno ha hecho por la relación. Ellos eligieron convertir un error en mi sentencia de por vida, y por mucho que repitan que es justicia, lo que yo veo es castigo ejemplar para que las demás aprendan a no salirse del molde. Usuario Anónimo 1 dices que la tragedia no es el beso, sino la reacción, pero si lo miras desde afuera, es bastante lógico que alguien no quiera casarse con una persona que, a días de la boda, se comporta así y luego minimiza todo. No es solo lo que hiciste esa noche, es cómo lo defiendes después. Eso también habla de quién eres y de cómo entiendes el compromiso. Respuesta de la OP. Entiendo que alguien decida no casarse, lo que no compro es que conviertan esa decisión en una historia donde yo soy poco menos que un monstruo moral y él un santo inmaculado. El compromiso que tuve organizando todo, sosteniendo la relación y la boda, desaparece mágicamente porque una noche no encaja con el cuento de princesa. Si solo se fijan en eso, es que el amor que tanto dicen defender era bastante frágil. Usuario Anónimo 2 hablas de castigo ejemplar y de que todo es para que las demás aprendan, pero nadie montó una campaña pública, las consecuencias fueron las que suelen venir cuando traicionas la confianza de alguien en un entorno donde todos se conocen. No eres mártir de una causa, eres alguien que tomó una mala decisión y ahora no soporta que tenga efectos reales más allá de lo que considerabas, controlado. Respuesta de la OP, no necesito ser mártir de nada, créeme. Lo que digo es que la vara no mide igual para todos. Yo tomé una mala decisión, sí, pero la forma en que la amplificaron, la usaron y la repitieron dice mucho más de ellos que de mí. Si a cada persona que hace algo cuestionable en una despedida la sometieran al mismo escrutinio, medio mundo estaría en la hoguera. Usuario Anónimo 3 a estas alturas, lo que más ruido hace no es el error original,
sino tu incapacidad para verlo como algo más que una metida de pata aislada. Has perdido casi todo lo que importaba alrededor de esa boda y aún así sigues convencida de que el problema principal es la hipocresía de los demás. Tal vez la injusticia aquí no es que te juzguen, sino que tú no quieras juzgarte con la misma dureza con la que juzgas a todos. Respuesta de la OP: juzgarme con dureza ya lo hizo medio mundo, no necesito sumarme al coro. Yo vivo con las consecuencias todos los días, no hace falta que me repitan el recordatorio. Lo único que me niego a hacer es contar la historia en blanco y negro para que cuadre con la versión cómoda. Si eso me hace ver terca para algunos, perfecto. Prefiero quedarme con mi versión completa, aunque duela, a reducirme a la caricatura de la infiel de la despedida, que tanto les gusta repetir. Actualización 5. Ha pasado casi un año desde que la boda se canceló y sigo siendo, para mucha gente, la de la despedida con el stripper. No importa cuánto tiempo pase, el chisme se pega más fuerte que cualquier otra cosa. Noé y yo no volvimos a hablar directamente nunca más. Me enteré por terceros que devolvió algunos regalos, que renegoció con el salón para usar parte de lo pagado en otro evento familiar y que, después de unos meses de cara larga, empezó a salir con alguien más. No sé si están en plan serio o no, pero ya escuché el comentario de que esta sí es una chica tranquila, dicho con ese tono que obviamente va dirigido a mí aunque no digan mi nombre. Él se quedó con el papel de hombre digno que supo irse a tiempo, yo, con el de advertencia de lo que pasa cuando una novia se descontrola. En mi lado, la cosa no se acomodó mágico. Sigo en el mismo trabajo, pero el ascenso nunca volvió a ponerse sobre la mesa. Entró otra persona a ese puesto, alguien más gris, más correcto, más invisible. Cada vez que veo un correo suyo con la firma del cargo que yo iba a tener, me hierve algo por dentro. No he vuelto a meter la pata en nada escandaloso, pero tampoco sirve de mucho. Para la empresa ya quedé marcada. Intenté cambiar de trabajo y en una entrevista el reclutador soltó una frase rara sobre la importancia de cuidar la imagen en redes y en la vida social. No lo dijo directo, pero entendí el mensaje. El vídeo viajó más de lo que yo creía. En lo personal tampoco es que esté brillando. Intenté salir con un par de personas nuevas, y en algún punto, siempre aparece la pregunta disfrazada: ¿por qué se canceló tu boda? Si respondo vago, se queda el silencio cargado. Si cuento la versión resumida, algunos se ponen en modo juez, otros se ponen cachondos, como si yo fuera automáticamente la chica dispuesta a todo en las fiestas. Una vez un tipo, de chiste, dijo que ojalá su despedida fuera, como las que te gustan a ti. Me reí por no levantarme de la mesa, pero por dentro sentí que el chiste me confirmaba algo. Para muchos, ya no soy una persona que se equivocó, soy un personaje. La de la despedida loca. Punto. Con mis amigas el círculo se terminó de romper. Hay un par con las que todavía hablo de vez en cuando, pero ya no hay grupos, ni planes grandes, ni esa sensación de tribu que yo juraba tener antes. Alguna tuvo el valor de decirme en la cara que no soportaba más que yo siguiera diciendo que Noé exageró, que ya era hora de que aceptara que no fue solo una tontería. Otra, que fue de las que más gritó esa noche para que yo lo aproveche, ahora está comprometida y hace reels de novia perfecta hablando de lo sagrado del matrimonio. A veces me da rabia, otras veces solo me da risa agria. Ellas encontraron la forma de seguir encajando, yo me quedé con el recordatorio vivo de lo que pasa cuando haces lo que todas fantasean pero ninguna quiere que se sepa. No voy a decir que ahora soy una santa arrepentida, porque sería mentira. Sigo pensando que hay una doble moral brutal, que los hombres hacen cosas muy parecidas y salen del paso con un par de chistes. Pero también, si soy honesta, cuando vuelvo a ver ese vídeo, sí, todavía lo tengo guardado en un correo que no abro casi nunca, ya no puedo verlo solo como parte del show. Veo mi cara, mi mano agarrando al tipo, el modo en que apago a Noé de mi cabeza, y entiendo mejor por qué para él fue un antes y un después. No sé si eso se llama aprender o solo aceptar que, esta vez, la factura fue más cara de lo que yo calculé. Lo único que tengo claro es que ahora, si algún día vuelvo a comprometerme, no pienso dejar que nadie me venda la idea de que una despedida de soltera tiene que ser el último descontrol. Para una noche de adrenalina ya sé cuánto se puede perder, y por mucho que siga criticando la hipocresía de todos, tampoco tengo fuerzas para volver a reconstruir mi vida desde las cenizas de un segundo de vídeo.